Buenas, mi nombre es Juan David Iguarán Vega, soy estudiante de la Universidad de Santander, de la sede de Valledupar, del programa de Derecho. Y el día de hoy les hablaré un poco sobre qué es el liberalismo y la democracia liberal. El rey Luis XIV de Francia, más conocido como el Rey Sol, decía: "El Estado soy yo". Esta frase demuestra o representa lo que era la monarquía absoluta durante la Edad Medieval, la forma en la que aquella persona en la cual residía el poder pasaba por completo por encima de los demás. Siglos después, el escritor norteamericano Henry David Thoreau, en su obra La desobediencia civil, lleva a cabo una crítica hacia el Estado como ente de poder. Debemos tener en cuenta que él estaba completamente en desacuerdo con el esclavismo norteamericano. Y nos decía que no debe el Estado o no está en el Estado disponer de los ciudadanos como cosas u objetos sin importar su raza. En este orden de ideas nos encontramos con el principal enemigo o el principal problema del liberalismo, e inclusive podría decirse que el principal enemigo de la humanidad, el poder y en quién reside. La prepotencia del poder, en cómo a lo largo de la historia de la humanidad aquellas personas que ostentan el poder han pasado por encima de los individuos y los tratan como simples objetos sin valor. ¿Cómo podemos tratar con la prepotencia del poder? ¿Eliminándolo de raíz? Pues es una opción, pero a diferencia del anarquismo, que pretende eliminar por completo el poder público o el poder del gobierno, el liberalismo entiende que lastimosamente el poder quizás es necesario que exista, porque pensar en una sociedad o un estado en el cual no exista la necesidad de un ente de poder que regule de forma coercitiva las relaciones del ser humano es algo muy utópico, algo que sencillamente es muy difícil que ocurra. Por tanto, en vez de pensar en eliminar por completo el poder de raíz, debemos pensar en cómo vivir con él. Pongamos en contexto, por ejemplo, la comparación que hace el expresidente George Washington del poder como el fuego. El fuego, el descubrimiento del fuego, fue algo que propulsó el avance evolutivo del ser humano a grandes escalas. Por otro lado, el fuego, sus llamas pueden ser dañinas y pueden extenderse a tal punto de acabar con todo a su alrededor. Así es el poder. Un poder controlado puede dar excelentes resultados, pero como dice Lord Alton, el poder tiende a corromper y un poder absoluto corrompe absolutamente, y sucede lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del rey Luis XIV de Francia, que cuando el poder es concentrado e ilimitado, pasa por encima de los derechos y libertades individuales. Citemos un ejemplo, el de Miguel Servet. Miguel Servet fue un médico y científico, fue uno de los primeros pensadores cristianos que proponía que cada ser humano debería tratar de vivir bajo sus propias convicciones y que en verdad que sea un crimen que una persona tenga ideas diferentes a las colectivas es algo realmente muy injusto. ¿Qué terminó pasando con nuestro pensador Miguel Servet? Pues fue capturado por la Inquisición y a la vez fue acusado de ser hereje. Y aunque él en múltiples ocasiones pidió justicia y decía que simplemente tenía unos ideales distintos a los que se manejaban en ese momento en la época, esto no sirvió de nada porque al final fue quemado en la hoguera. Esto nos demuestra cómo un conflicto que se vivió durante mucho tiempo en la humanidad, que era del individuo contra el colectivismo, siempre terminaba a favor del colectivismo. Y es que este colectivismo, dentro de este colectivismo, ¿quién estaba? La persona que ostentaba el poder, ya sea el rey, el señor feudal, o en el caso que acabamos de citar de Miguel Servet, la iglesia representada por el Papa. En esta situación, ¿cómo entonces podemos defender nuestros derechos individuales respecto a quienes ostentan el poder? Pues se crea la necesidad de limitar el poder, la necesidad de que el poder sea limitado bajo el imperio de una ley, ya que el poder no debe basarse, en este caso, en lo que un rey o un papa o un emperador tome como decisión en ese momento, sino de que basado en el principio de legalidad se establezca previamente cuál va a ser una sanción, qué es lo correcto y qué es lo que no.
esta necesidad de un gobierno limitado, bajo el imperio no de la palabra de quien ostenta el poder, sino bajo el imperio de una ley o una ley de leyes, una norma de normas, en este caso una constitución. Como decía Adam Ferguson, la libertad no debe ser malinterpretada. Libertad no es una libertad sin restricciones. La libertad debe tener unas restricciones, pero estas no solo deben ser para los súbditos o para el pueblo o el tercer estado, sino tanto para los magistrados como los reyes, para todos los individuos de una sociedad. Y cuando ya se está bajo el imperio de una ley que es previamente acordada entre el Estado como ente de poder y los ciudadanos, ya estamos viendo reflejada lo que es la justicia, y que no simplemente un rey de la noche a la mañana invente una ley o abuse de su poder para crear derechos que simplemente los favorezcan a él o a una clase privilegiada. Un ejemplo claro de la Edad Media de este abuso de poder es el derecho de pernada. En el momento en el que el señor feudal podía tener relaciones sexuales con alguna sierva de su feudo antes de contraer matrimonio. Vemos reflejado en esta situación, lo cual pues era un derecho que tenía el señor feudal, una atrocidad sexual, que simplemente es algo que demuestra cómo, aunque es algo realmente injusto y que va en contra de aquella dignidad humana, de esa integridad personal o de esa integridad moral de la persona, por el hecho de que aquella persona que ostentaba el poder, que en este caso era el señor feudal, decía que era algo legal, ya era legal. Esto debería acabarse, debe acabarse. Y aquí es donde entra en juego el valor de una ley de leyes, una constitución como tal. Entonces, cuando estamos hablando de una democracia liberal, ya estamos hablando de unas libertades individuales que deben estar consagradas en una constitución, y que además de esto, como ya sabemos, lo que termina siendo un poder concentrado, debemos eliminar por completo lo que es la autocracia, esa tiranía o esa monarquía absoluta que, como hemos visto, no trae nada bueno consigo, sino que simplemente es la imposición de una clase dominante sobre otra porque ostenta este poder. Entonces, eliminando esta autocracia, tenemos una democracia, un gobierno que será el pueblo. Este gobierno ya residirá entonces el poder como tal, como dice el expresidente Abraham Lincoln, en el pueblo. El poder ya no va a residir en un rey o en una familia que de forma hereditaria va acaparándolo, o en un designio divino, como se decía en la etapa medieval, que era el Papa representante de la Iglesia como un representante de Dios en la tierra. No, sino que tendremos una constitución que va a incluir derechos y libertades individuales, además de, como ya tenemos en cuenta, y es algo muy importante, limitar al poder una separación de poderes. En este caso podemos tomar como ejemplo la separación de pesos y contrapesos, la de balanzas, del filósofo griego Polibio, en la cual ya tenemos una independencia total del órgano judicial. Entonces estos aspectos van a ser los clave para que en un proceso que va a ser más que todo durante el siglo XVIII se tenga en cuenta las revoluciones liberales, se tenga en cuenta la irrupción de la participación individual y se tenga en cuenta la participación del ciudadano, y que existe una subjetividad en la cual cada ciudadano va a ser como tal importante. Lo que dice Adam Ferguson: debemos tener libertad, libertad en todo, libertad de religión, libertad en pensamiento, libertad en decisiones, convicciones, y que esta libertad a la vez debe tener unas restricciones, pero a la vez debe existir una autonomía como ser humano sobre mi cuerpo y sobre mi mente, porque esto es lo que busca el liberalismo, esa autonomía o esa libertad del individuo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos cómo en una democracia liberal estos aspectos hacen parte de la Constitución como ley de leyes y están consagradas, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 13, 14, 15, 18, 19, 20, cuando permite esa libertad del individuo con algo tan sencillo como puede ser el derecho a un nombre, cuando en épocas anteriores algo que ni siquiera tenían derecho algunas personas. Entonces, cuando todos estos derechos están consagrados en una constitución, tenemos una separación de poderes y el fin último son las libertades individuales, tenemos una democracia liberal, en la cual la representación siempre va a buscar, obviamente, un interés general, pero la sociedad va a estar constituida por todos esos individuos y todos los individuos van a tener una representación como tal, buscando a fines de cuáles son sus intereses propios, poder desarrollar su libertad,
podrá desarrollar su personalidad libremente. Así, aunque ya hablemos de una libertad, tenemos que tener en cuenta que, para concluir, citemos al filósofo Jean-Paul Sartre, que mi libertad y mis derechos terminan cuando inician los de los demás.